Miss, creo que una parte de lo que está en rojo está volteado. ¿Así lo Tensión vamos a escribir? del petróleo. Sí, a ver, ¿lo dejamos así o lo dejamos así, Ani? Vamos a cambiar. O lo dejamos mejor así. Así queda más bonito, ¿cierto? Obtención del petróleo. Aquí tenemos la obtención del petróleo. Ese mapa conceptual lo vamos a trabajar en clases. Primero tenemos la exploración. ¿En qué consiste la exploración? Pues la exploración consiste en lo siguiente. Mediante la cual se trata de ubicar una zona que sea petrolífera a través de pruebas sísmicas, gravimétricas o geológicas. Entonces es ubicar una zona petrolífera. Ubicar la zona petrolífera. ¿Listo? La segunda parte es la perforación. Ya voy. En la exploración, pues incluye toda la parte de los estudios de suelo que se deben hacer, ¿no? Perforación. Bueno, entonces, la perforación nos dice lo siguiente. Una vez ubicada la zona, se perfora el subsuelo. En la industria petrolífera se distinguen dos sistemas de perforación, el de percusión y rotación. Entonces tenemos percusión y rotación. Además de eso, nos dice que al perforar y alcanzar la capa petrolífera, generalmente la presión del gas hace surgir espontáneamente el petróleo. Entonces, surge por presión, por la presión producto de la perforación. Bueno. Por eso es útil la armadura en la boca del pozo, mediante la cual se va regulando la presión que se hace surgir en la forma controlada. Si la presión del gas resulta insuficiente para elevar el petróleo, se inyecta aire o gas natural, o si no, se extrae petróleo por medio de bombas. Bueno, y aquí pues vamos a hablar sobre la explotación. Entonces, ¿qué tanto hemos visto, Ani? Hemos visto sobre la perforación, la exploración, la explotación. Muy bien, entonces primero es la exploración, donde hay petróleo, eso es la exploración. Perforación es cómo se obtiene ese petróleo, por medio de qué procedimiento, y una vez obtenido, ¿qué se hace con él? Entonces el petróleo obtenido se almacena en grandes depósitos anexos. Entonces se almacena, aquí le podemos poner, se almacena en grandes depósitos. Punto seguido. Donde se hace reposar para eliminar la mayor parte de agua y la arcilla que a veces arrastra. Luego se trasvasa mediante bombas a los tanques de almacenamiento para después ser enviado a las destilerías o puestos de expedición por cañerías especiales, oleoductos de gran longitud. Entonces, bueno, hace mucho tiempo el magnate Rockefeller, él fue el primero que construyó un gran imperio que se llamaba Standard Oil. ¿Qué pasó? El petróleo, para que sea comerciado, debe ser tratado, debe ser destilado y debe ser, pues, después de almacenado, como nos dice ahí, él debe perder la gran cantidad que tiene de agua y de arcilla. Además de eso,
debe ir a las refinerías donde empiezan a tratarlo con químicos de tal forma que ya se produce el ACPM, la gasolina que hoy en día utilizamos. En esas épocas se utilizaban para las máquinas, estamos hablando más o menos de unos 80, 90 años. Transportar esta gran cantidad de petróleo siempre fue algo complicado. ¿Por qué? Porque los depósitos son muy, muy grandes. Haz de cuenta que los depósitos son cilindros que tienen unos radios de 4 metros y una altura de 6 metros. Son extremadamente grandes. Y pues transportar una cantidad de estas va a ser muy complicado, a su vez que también va a ser muy costoso. Él estaba en negociaciones con otra empresa de transportadores, pero al mirar que el negocio del petróleo era muy bueno, entonces ellos aumentaron los costos de transporte. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Rockefeller? Rockefeller lo que hizo fue idearse una forma de que no tuviera que pagar ese transporte de todo ese petróleo, porque iban pues los vehículos, tenía que contratar personal para esos vehículos que lo pudieran manejar. Aparte de eso, pues se arriesgaba que en la noche lo asaltaran y le robaran los depósitos. ¿Qué hizo él? Por medio de oleoductos, que son tubos muy grandes, más o menos, haz de cuenta tú, de unos 30 a 40 centímetros de diámetro, y por ahí, como el petróleo tiene una densidad alta, entonces los fue transportando. Entonces lo que él creó fue un camino de estos oleoductos de tal forma que pudieran llegar. ¿Cómo lo hizo? Pues para poder crear esto tuvo que utilizar muchos conocimientos en física, por eso es muy importante la física. Los tubos llegaban siempre, tenían una caída de presión o una altura, de tal forma que si tenían una bajada, iba a tener un empuje, va a tener como que una fuerza de arrastre. Y lo mismo si tenía una altura. Entonces, las ideó de tal forma de que llegaran a una altura muy grande y de esa altura grande bajaran. Al bajar, bajan con una velocidad mayor. Entonces, el petróleo se iba transportando digámoslo, por sí solo. Eso fue como que ese es el cuento que de la persona que se ideó, pues, los oleoductos como medio de transporte en el caso del petróleo. Bueno, vamos a hablar entonces aquí. Listo. Después de esto es llevado a las refinerías. Llevado a las refinerías. Dejémoslo acá. Es llevado a las refinerías. Es llevado a las refinerías por oleoductos. Listo. Y otros medios de transporte, ¿no? Ok, la obtención del petróleo. Aquí pues lo que vamos a hacer es la obtención del petróleo y esta parte de acá pues vamos a borrar. Para que nos quede como que más bonito. Aquí ya nos queda nuestro gráfico. Obtención del petróleo. Eso es el resumen pues de lo que tenemos en la primera parte del petróleo. Eso lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, mami. Sí, claro. Tienes 5 minuticos para copiarlo. Ya. Exploración. 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 Bueno, aquí vamos a dejar algunas veces se usa químicos fuertes. Químicos
fuertes en el proceso de extracción. Bueno, en este caso, muchas veces cuando el petróleo está en el lecho marino, es decir, está en el agua, su extracción ya comprende una tecnología diferente y compleja, ¿no? Pese a la contaminación, el agotamiento de los pozos ha aquietado esta actividad extractiva y no hay signo de demanda del petróleo como combustible y como insumo de productos químicos que se obtenga. Se utilizan productos químicos abrasivos, ¿no? Ellas absorben toda la humedad que tiene y quedan ya rellenas de petróleo y luego lo extraen, pero ahí mismo también extraen agua, o en algunos otros casos, como ha sido está en debate el uso de los químicos, empezaron a utilizar agua para la perforación. ¿Qué ocurre con el agua? El agua necesita una cantidad absurda de agua para poder extraer una cantidad mínima de petróleo. Por ese lado, pues también entra como que en conflicto con las organizaciones ambientales el, este hecho que es la exploración, perforación y explotación del petróleo. Bueno, aquí pues voy a hacer estas para que sean un poquito más anchitas y darle para que pueda correr más. Listo, ahí queda. Perforación. Bueno, Ani, ¿cómo vamos con el mapa conceptual? Voy a hacer una donde dice perfusión Bueno, y listo. rotación. Dale.
Separación. ¿Qué? Surge por la presión. Surge por la presión, pero producto de la presión. Producto de la perforación. Perforación. Exploración. Exploración. Se almacena en grandes depósitos. Se almacena en grandes depósitos. ¡Está quieto! ¡Mira lo que hace!
Sí. No me gusta eso, de la cabeza. Y siempre que estamos hablando de libera. Es llevado a las refinerías, dice Miss. ¿Refinerías? Sí. Refinerías. Sí, refinerías. Es llevado a las refinerías por ole. Ah. Yo lo pensé. Cuidado la cabeza. Cuidado que la cabeza. ¿Dónde? Aquí. Se usa químicos fuertes. No sé si se usa químicos fuertes. ¿Cómo vas, Ani? Ya casi termino mis venas de aporte en químicos fuertes. Listo, muy bien. Químicos fuertes. Te vas a terminar matando. En el proceso de extracción. Ahí ya hice. Listo. Muy, muy, muy bien, Ani. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente parte que nos dice así. Dato práctico. Y es que el petróleo es el recurso del interior de la Tierra. Fue descubierto en el año 1859, o sea, hace más de 170 años, si no estoy mal, 160 años, por el coronel norteamericano Edwin L. Drake en Pensilvania, Estados Unidos. El petróleo es un combustible fósil formado por una mezcla de hidrocarburos que se hallan en terrenos sedimentarios de distintas eras geológicas y se acepta que tiene un origen animal y vegetal. Bueno, la exploración del petróleo en el Perú. Aquí también vamos a realizar otra guía, otro cuadrito sinóptico que nos va a permitir recordar los datos más importantes de la lectura. Vamos a realizar aquí nuestro Smart Art.
Y vamos a escribir esto aquí. Vamos a cambiar esos colores para que nos queden como que más claritos, más bonitos. Ok, bueno, entonces aquí, explotación de petróleo en el Perú. Vamos a hablar primero de un dato importante, y es que en el Perú posee un potencial de 2.590 millones de barriles aproximadamente, cifra que comprende las reservas probadas, probables y posibles. Estas reservas se encuentran al noreste del país, zócalo y costa, en la cuenca amazónica, selva central y norte. Los principales departamentos donde se extrae petróleo son, bueno, tiene potencial de 2.590 millones de barriles. Los principales son en Piura. ¿Qué nos dice en Piura? En Piura, son, esto lo podemos ubicar acá, para que nos quede como que más breve. En Piura tenemos que los principales campos extractores de petróleo son La Brea, Pariñas, Lobitos, Negritos, El Alto, Lagunitas, entonces tenemos Parriñas, Lobitos, El Alto, Lagunitas, Los Órganos y Talara. Los Órganos y Talara. También está en el departamento de Huánuco con Aguascalientes. Bueno, también está en Loreto. Y en Loreto pues estarían el primer departamento productor del petróleo, más del 50% del total. Primer departamento productor. Con cerca del 50% de las reservas. El primer pozo que se perforó y del cual brotó petróleo es en Corrientes. Bueno, primer pozo en Corrientes. Y pues también están Trompeteros, Capirona, Pabayacú y otros. Entonces, este es sobre la explotación del petróleo en el Perú. Estos son los principales departamentos donde se puede observar campos petrolíferos o campos de petróleo, ¿no? Bueno, adicional de eso, adicional a ellos, pues también tenemos
el oleoducto oleoducto norperuano y el recorrido del oleoducto norperuano. Este lo vamos a realizar en otra oleoducto Miss, un ratito norperuano. podría volverlo a la notita Claro. anterior. Listo, Para- Ani, no hay problema. Mm, potencial de 2590. Millones de barriles. Figura. Huánuco. Figura Huánuco. Loreto. A ver, ¿tiene hambre? ¿Tiene chichi? ¿Tiene chichi? ¿Tiene tete?
¿Cómo vamos, Ani? Me falta poco, Miss. Vale, Ani, no te preocupes, te espero. Ya vengo a ver. Ya, Misita. Muy bien, Ani, listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hemos visto hasta el momento la explotación del petróleo en el Perú. Ahora vamos a mirar sobre el oleoducto norperuano, porque la mayor parte del Perú se encuentra ubicada en el norte. Entonces, oleoducto norperuano. Aquí vamos a hacer un checklist como de las ideas más importantes que nos dice, bueno, lleva el petróleo desde la Amazonía hasta la costa. La capacidad de transporte es de 200,000 barriles al día y tiene 855 kilómetros de extensión. Bueno, ¿de dónde a dónde lleva el petróleo, Ani? De las... De los... Desde la Amazonía hasta dónde? Llegan por el oleoducto hasta las refinedoras. Refinadores. Hasta la costa. Costas. Bueno, la capacidad de transporte, ¿cuántos barriles se pueden transportar al día? Se transportan 200,000 barriles al día. Y extensión es de 855 km. Bueno, ahora sí, recorrido del oleoducto norperuano. Entonces, el recorrido es el siguiente. Aquí vamos a marcar el recorrido. El título es Oleoducto Norperuano, ¿no, Miss? Sí, oleoducto norperuano.
el petróleo. Lleva el petróleo desde la Amazonía hasta la costa. Lleva el petróleo desde la Amazonía hasta la costa. Extensión es de 855 kilómetros. Ya, mis. Ok, perfecto. Bueno, el recorrido. Entonces, el recorrido es el siguiente. Comienza en la parte de San José Samaruno, en Loreto. Sigue por los Andes. Hasta llegar a Mancerriche. ¿Sí? Y Rentema. Y pasa por Porcuya. Por el paso de Porcuya. Paso de Porcuya. Desciende a la costa. Y cruza la pompa de Olmos hasta llegar al puerto de Vallobar, en Piura. Bueno, ¿dónde inicia? En Loreto, ¿a dónde llega? A Piura. Mancerich. Bueno,
Las refinerías que tenemos en el Perú son las siguientes. Refinerías son la Pampilla en Lima. También está Conchán, también en Lima. Talara, en Piura. Y Luis F. Díaz en Loreto. Entre los años de 1979, es decir, hace 40 años aproximadamente, y 1985, el país se autoabasteció de este combustible y exportó excedentes que alcanzaron en promedio los 500 millones de dólares al año. En cambio, desde 1995 se importaron 295 millones de dólares al año. Bueno, algo más por decir es el gas camisea. Bueno, el tema energético en el Perú ha dado un vuelto total luego del descubrimiento del gas camisea. De este vamos a hablar en esta parte de acá. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el gas camisea. Visita. ¿Sí? Un rato para resolver. Bueno, Ani, tranquila. Ya mis. Ok, Ani. Bueno, entonces sigamos hablando del gas camisea. Bueno, este gas fue descubierto en Cusco, ¿no? Este presenta 3 veces el total de las reservas de petróleo, representa 3 veces el total de las reservas de petróleo y constituye un gran recurso para el desarrollo del país, ya que podía abastecer de energía al Perú durante 40 años. Si las centrales térmicas utilizaran el gas de camisea en lugar de petróleo para generar energía eléctrica, la demanda actual de energía estaría cubierta durante 20 años sin necesidad de utilizar otra fuente de generación eléctrica. Entonces, podría abastecer al Perú durante 40 años. Puede abastecer al Perú durante 40 años, coma. Y puede apoyar en la generación de energía eléctrica durante 20 años, utilizándolo como única fuente para producir energía en este país. Bueno, algo más que podemos hablar sobre el gas de camisea y es que, bueno, este es como que algo que nosotros podemos utilizar en lugar del petróleo. Es muy importante. Entonces, aquí vamos a dejar una pequeña tareita de consulta. Tarea. Consultar sobre el gas camisea. Bueno, los derivados del petróleo. Vamos a hablar ahorita de los derivados del petróleo. El petróleo se extiende en los yacimientos, se destila en las refinerías y sus derivados pueden ser utilizados en la industria petroquímica. Entonces, industria petroquímica, en la fabricación de distintos productos como el plástico. Entonces,
todo aquello que está hecho por plástico es producto de los hidrocarburos. Vamos a hablar ahora sí de la refinación del crudo. Aquí. Industria petroquímica, en el plástico, bueno, en la parte de... ay, se me está pasando la palabra. En el plástico, en la parte de combustible para transporte, combustible para transporte o combustible para combustibles para la producción de energía eléctrica. Bueno, ¿qué otro derivado del petróleo conoces, Ani? ¿Ani? Ropas. ¿El qué? ¿Qué otro derivado del petróleo conocemos? Ropas. Ok. Bueno, vamos a continuar sobre el proceso de refinación. Vamos a hacer una pequeña lectura. ¿Ya llegaste bien allá? ¿Llegaste bien? ¿Sí o no? Consiste en la separación de las impurezas del petróleo y obtener las fracciones que son útiles. Entonces podemos hablar del tratamiento previo. Tratamiento previo. Entonces, el tratamiento previo nos dice así. Yo no miro nada. El petróleo en su conjunto como mezcla lleva sedimentos como arcilla, agua emulsionada y sales. Su eliminación está sujeto a tratamientos como. Entonces tenemos los siguientes tratamientos. El primero es el siguiente. La separación de agua por el método de gravedad. Entonces, separación de agua por el método de gravedad. El agua es más densa que el petróleo. La densidad del agua es más densa que el petróleo. Entonces, al ser más densa, el agua siempre tiende a estar más abajo. ¿Qué es lo que pasa? Se inyecta agua a grandes presiones y grandes cantidades para que el petróleo suba. Al subir, pues es recolectado. Él sube a la superficie. Por ejemplo, el aceite de cocina, ¿no? No es un derivado del petróleo, cabe aclarar. Pero para este caso funciona de manera similar. Nosotros tenemos un vaso con agua. Tenemos un vaso vacío. Le echamos 2 cucharaditas de aceite y luego le echamos la mitad de la taza de agua. Esperamos a que se reserve y nos damos cuenta que el aceite empieza a subir. Lo mismo pasa con el petróleo. Se inyecta agua, el agua pasa al fondo y en la superficie sube el petróleo. Con esto, pues, es una forma de hacer un pretratamiento, ¿no? Bueno. Separación de algunas partículas por filtración. Bueno, y cuando sube el petróleo, como tiene algunas sustancias que también son más densas que el agua, entonces esas sustancias también se quedan en el fondo. Hay otro caso y es que se utilizan filtros especializados para poder separar el petróleo de estas sustancias. Y ya el último, que es el más invasivo, por así decirlo, consiste en es el desalado químico, que consiste en la eliminación de sales. Entonces, el desalado químico. Pero para utilizar esto, pues se deben utilizar unos químicos que por lo general son fuertes y pueden ocasionar pues un impacto ambiental.
Para obtener productos del petróleo se debe refinar, separar en sus fracciones, someterlo a destilación fraccionada, que consiste en calentar el petróleo crudo a unos 400 grados Celsius y convertirlo en vapor. Luego este vapor se eleva y se condensa por los platos recolectores según la temperatura a la cual se licúan los componentes. Algunos gases salen por el extremo superior de la columna y el petróleo que no se ha evaporado se queda en el fondo como residuo. Entonces se pueden sacar diferentes productos del petróleo. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar como en nuestro libro tenemos en la página 51, tenemos una pequeña columna de destilación. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Esta columna es la que nosotros tenemos en nuestro libro. Aquí nosotros pues podemos observar qué tanto se hace con el petróleo. Entonces, bueno, a esta partecita de aquí vamos a anotar. Esto es la cantidad del petróleo. Esto es una refinería. Aquí se lo fraccionan, ¿no? Aquí pues tenemos alquitranes y asfaltos, vaselina, aceites pesados, aceites ligeros, querosene, gasolina, benzina y el gas. Entonces, estos pues tienen un punto de ebullición hasta los 40 grados Celsius. Cantidad de carbonos de átomos de la cadena, pues nosotros ya habíamos visto los hidrocarburos, ¿cierto? Entonces llegan de la cadena de 1 a 5. El propano, perdón, el metano, el etano, el propano, el butano, hasta el pentano. Usos en gases. Como ellos están en estado gaseoso, están. El propano, pues es el gas que nosotros comúnmente tenemos en nuestras cocinas. Bueno, tenemos de puntos de ebullición que van desde los 40 a los 180 Celsius. La cantidad de átomos de la cadena de 6 a 10 están en estado líquido, que son los combustibles que normalmente se utilizan para aviones o automóviles. Tenemos entonces aquí dentro de los 180 Celsius a los 230, la cantidad de átomos que tenemos es de 11 a 12 y es lo que se utiliza en la cocina doméstica. Bueno, desde los 230 hasta los 305 tenemos en la cantidad de los hidrocarburos. El hidrocarburo número 13 al 17 sirven para lo que son motores diésel y hornos de petróleo. Desde los 305 hasta los 405, donde están desde los carbonos 18 a 25, lubricantes para motores. Desde los 405 a los 515 puntos de ebullición y en la cadena de los átomos 26 a 38, las cremas. Finalmente, por encima de los 515 grados centígrados, en la cantidad de 39 átomos está lo que se conoce como pavimento, que es lo que nosotros pues pisamos a diario. Ese ya es el residuo, lo último que queda es lo que se le echa al suelo y se pueden formar pues las carreteras que conocemos. Bueno, ¿qué te ha parecido hasta el momento toda esta historia y toda pues esta teoría del petróleo? ¿Chévere? ¿No chévere? Bueno, nos damos cuenta que por lo menos nosotros utilizamos el petróleo a diario y es algo, por así decirlo, tiene un debate. ¿Por qué? Porque la extracción genera un impacto ambiental, pero asimismo somos muy independientes de él, desde el uso desde el uso en la cocina, el uso en los automóviles, el uso en el pavimento. Entonces siempre tenemos como que esa situación, no es como que sí y no. Bueno, productos que se obtienen a través de la destilación fraccionaria y eso que muchos más los juguetes de plástico son producto del petróleo. Bueno, ya para continuar,
Entonces vamos a dejar aquí como una pequeña tareita. Bueno, aquí esto vamos a seguir. Yo creo que ya ahorita seguimos es con la práctica, si no estoy mal. Ah, no, continuamos. Listo, entonces dentro de los productos derivados ya tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a hablar ahorita ya sobre la gasolina. Entonces vamos a hablar de la gasolina como tal. Vamos a hablar de lo que es gasolina. La gasolina es una estructura, es una sustancia utilizada en el funcionamiento de los motores de combustión interna. Por ejemplo, en los autos, la gasolina es una mezcla de hidrocarburos, generalmente del isooctano, o sea, del 28avo, y del N-heptano. Entonces, vamos a generar aquí una sustancia utilizada en el funcionamiento interno de los motores de combustión interna. Por ejemplo, autos. Ujú. Y es una mezcla. Es una mezcla de hidrocarburos, generalmente del isooctano y N-heptano. Bueno, aquí por lo menos ya podemos mirar. Voy a mirar, voy a mostrar cómo está la parte del isooctano y del N-heptano. Entonces, estos hidrocarburos, pues nosotros ya los habíamos utilizado o estudiado en clases pasadas. Esto es como que una práctica de lo que aprendimos en nuestras clases anteriores. Bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos un isooctano y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es un isooctano por la estructura, por cómo está formado. Y acá también tenemos un NH-heptano formado por 7 carbonos. Ok, bueno. También para disminuir las denotaciones generadas por la baja calidad de la gasolina se le agregan pequeñas cantidades de sustancias llamadas agentes antidetonantes, como lo son el plomo tetraetílico, que es un compuesto de plomo con hidrocarburo. ¿Listo? Entonces este es el plomo tetraetílico. Y bueno, ¿por qué se realiza todo esto? Este plomo se le agrega con el fin de que la gasolina tenga una mayor eficiencia y mejor funcionamiento, aunque el plomo es una sustancia que es tóxica para el ser humano. Al agregar 1 gramo de esta sustancia a 1 litro de gasolina, aumenta el índice de octano a 10 veces. Pero el plomo es una sustancia muy tóxica, es una sustancia que si tú llegas y tienes un contacto mínimo con él, ya te sientes mal, te mareas, incluso te puede llevar a la muerte. Y las emisiones constantes de los automóviles hacia la atmósfera se han convertido en un serio problema ambiental que viene afectando la salud. Entonces, ¿qué pasa? Este plomo se lo aplican a plomo tetraetílico se aplica
a la gasolina, ¿no? A los isotoanos o al N-heptano. ¿Qué pasa con ellos? Los vuelve 10 veces más eficientes, pero al momento de quemarse esa gasolina en el automóvil, se producen emisiones, o sea, gases que van a la atmósfera, y la atmósfera está en todo el planeta. Nosotros prácticamente respiramos ese ambiente y eso es lo que genera actualmente grandes problemas en la salud de nosotros. Bueno, las tareas, entonces, stop hasta aquí. Ani, ¿queda entendido el tema? ¿De pronto tienes alguna duda? No me has entendido perfecto que los petróleos Bueno, vale, entonces yo había dejado una tareita por acá, había dicho que íbamos a ocupar una tarea, entonces esa la vamos a poner acá. Consultar sobre el gas camisea, entonces aquí vamos a dejar una nueva tarea. Consultar sobre el gas camisea y el impacto del uso del petróleo en la vida humana. Lo bueno y lo malo, todo. Bueno, Ani, muchas gracias por participar de la clase. Que Dios te bendiga, que tengas una muy bonita tarde. Gracias por asistir. Queda pendiente pues la tarea. La puedes entregar hasta el viernes. Se puede entregar hasta el viernes. Sí, entregar hasta el viernes. Un abrazo, Ani, que estés muy bien. Chao. Ani. No me pisa la cobija. Ani. Chao, Misita. Chao, que estés muy bien.